La sabiduría solo llega a los oídos que están listos para escucharla. Bienvenidos a un nuevo episodio en el Faro Alquímico. Yo soy Sebastián y si llegaron a este video es porque están listos para recibir las enseñanzas del hermetismo. Eso es lo que vamos a hablar en este episodio de hoy. Vamos a hablar sobre las 7 leyes que proponen el hermetismo desde un libro que es El Kybalión. Este libro empezó, bueno, este libro fue publicado, mejor dicho, en 1908 por un sello que se llama como Grupo de Yogis de Chicago, algo así. Está firmado por los tres iniciados o los tres aprendices, algo así. Y quiero empezar con esta frase que es de Hermes Trimegisto. Ya vamos a hablar más sobre Hermes y sobre el hermetismo, que dice: los 7 principios que estoy a punto de darles son las leyes universales que gobiernan todos los planos de la existencia. Entenderlas es esencial para alcanzar el balance, la armonía y la unidad en nuestras vidas y en el mundo. Estas leyes son bastante interesantes y bastante importantes entenderlas y aplicarlas, como dice esto que acabo de leerles que dijo Hermes, para tener dominio sobre nosotros mismos y sobre lo externo, sobre la vida. Para hablarles sobre el hermetismo, tengo que hablarles sobre el personaje que les acabo de nombrar sobre Hermes. Hermes aparece por primera vez en la mitología egipcia, pero después vuelve y aparece en la mitología griega. En Egipto aparece con esta figura que es un dios que tiene una cara de ibis con un pico largo, y en Hermes es este personaje que tiene unas alas acá al lado. Hermes ha sido descrito, nombrado como el mensajero de los dioses y es del hermetismo original que viene desde Egipto. Es conocido como Hermes Trismegisto, es el 3 veces grande porque ha venido 3 veces a la Tierra. Ahí ya digamos que muchas historias alrededor de Hermes, tal vez saque un episodio hablando exclusivamente de esto, pero hoy me voy a centrar en el Kybalión y en las 7 leyes que nos proponen desde este libro, que creo que son bastante importantes entenderlas para ya empezar a entrar en todo el tema del hermetismo. Vamos a empezar de una con la primera ley y es la ley o el principio. Podemos hablar de leyes o de principios, voy a nombrarlo como principios. Y el primer principio es el principio del mentalismo. Este principio dice que todo es mental, que el universo es mental. Este principio es súper importante en el hermetismo y en todo. Y yo creo que la ciencia, la psicología, muchas, muchas disciplinas actuales aplican otras leyes del hermetismo, pero se les olvida tener en cuenta esta ley que es súper importante y es la ley de la mentalidad, del mentalismo o de que todo es mental. Y es pues bastante fuerte, ¿no? Es totalmente lo contrario del materialismo y es que esta ley nos dice que absolutamente todo lo que vemos y absolutamente todo lo que existe es mental. Es decir, que esta realidad que vivimos es como un sueño de Dios. Para poder ver esta ley en acción hay varias formas. Una analogía que creo que sirve mucho es la de los sueños, porque cuando nosotros soñamos, todo ese mundo que está ocurriendo es mental totalmente, todo está ocurriendo en nuestra cabeza, todos los personajes, todo lo que vemos, todo lo que sentimos es mental. Más adelante vamos a hablar sobre la ley de la fractalidad, es que todo es fractal, y la de cómo es la de la correspondencia, como es arriba es abajo,
Todas estas leyes están unidas, me estoy adelantando un poco, pero es para que se den cuenta que este plano en el que están viendo esto, en el que en este momento estoy explicando esto, también es mental, solo que está en una polaridad mucho más alta y fractalmente podemos ver que por las noches nosotros creamos mundos mentales completos en los sueños y en el día estamos todos viviendo en lo que se podría decir en el sueño de Dios o como lo dice el hermetismo, en el sueño del todo. El hermetismo dice que esto es una imaginación de Dios, que todo el universo y que todo el multiverso es simplemente una imaginación o un sueño corto del todo, porque ellos le dicen a Dios el todo. Entonces, todo se genera desde la mente. Esto también lo podemos ver de una manera fácil en cómo, por ejemplo, en el dispositivo que ustedes estén viendo este video, en lo que estén sentados o acostados o parados o lo que estén vistiendo o donde en la casa o en la habitación en la que estén, todo esto empezó como una idea, todo esto empezó como algo mental. Entonces, no es como desde la ideología materialista, es como que somos cuerpos con un cerebro que tiene una mente y esa mente está parada sobre un mundo físico, aparte. La ley, lo que nos dice este principio del mentalismo es que no, es que todo es mental, no hay algo en realidad físico. Y la física cuántica nos está comprobando esto en realidad, como la conciencia es la que forma la realidad. Hay varios experimentos si quieren entrar en detalle de esto. En este episodio de hoy yo voy a tocar todas estas leyes muy superficialmente, por encima. Y ahí hay una frase que dice el Kybalión, que es darle leche a los niños y darle carne a los hombres. Y otra que también se usa en el Kybalión y en varios textos es no tirarle perlas a los cerdos. Ya que voy con esto, con que como este es un episodio introductorio y como hasta ahora estoy formando este canal, esta comunidad que está aprendiendo, yo necesito comprobar que ustedes sí tienen interés hacia este tema. Entonces, para continuar en próximos videos detallando mejor cada una de estas leyes y cómo las podemos usar en nuestra normalidad, en nuestro día a día, quiero que por lo menos 3 personas comenten en este video, quiero saber más o quiero aprender más o quiero profundizar más en estas leyes. Y yo con esto ya voy a entender un poco mejor que la comunidad sí está lista y voy a entrar mucho más en detalle en cada una de estas leyes. Cada una amerita un episodio completo y hasta un libro completo. También quiero que la aproximación de hoy hacia este tema sea muy para poner en práctica, muy para el día a día, muy para que si ustedes entienden esto y ponen en práctica esto, puedan mejorar bastante su día y empezar a hacer su vida y su día y empezar a ser alquimistas y empezar a practicar el hermetismo realmente, no que se quede solo como una charla filosófica o como un tema de interés y ya, sino como algo práctico que de verdad les pueda servir. Todo este tema y este primer principio de mentalidad también lo podríamos ver con otra analogía y es la de los videojuegos. Es como si este fuera un videojuego, los personajes en los videojuegos no saben que todo lo que están viviendo es algo, digamos que digital, que también empezó desde una mente y fue creado así. Este principio también nos sirve para comprobar y confirmar algo que se los he dicho en otros episodios, y es como creer es crear. Como todo es mental, lo que nosotros creemos, lo que nosotros nos decimos, lo que nosotros nos hablamos es lo que creamos y es lo que sacamos al mundo. Em, la gran mayoría de personas viven sin prestarle atención a su mente
y piensan que es un agregado más, que es como una voz ahí, que no tiene tanta importancia y la mente es la que crea. De nuevo, piensen en los sueños o en imaginaciones o en los libros o en las películas o en las series. Todo empieza desde una idea, desde una mente y desde ahí se crea el mundo. No solo las cosas, es absolutamente todo. Y como les digo, la idea es después profundizar mucho más en esto. Este tema de la mente también es súper importante para el budismo. La mente es algo muy importante y se amerita un capítulo completo. Me gustaría dejarlos con cada una de estas leyes, con unos ejercicios para reflexionar y para que aparte ustedes, si quieren, pueden parar este video y hacer la reflexión o si quieren pueden anotarlo y hacerla después. Y es que piensen en un sueño muy vívido que hayan tenido, un sueño que recuerden, todos tienen por lo menos un sueño que digan, yo recuerdo muy bien este sueño y que empiecen a pensar en cuál es la diferencia entre ese sueño y esto. ¿El sueño les parecía real mientras lo vivían? ¿Cuál es la diferencia entre ese sueño y esto que estamos viviendo en este momento que llamamos realidad? Esas son preguntas interesantes para hacernos y una forma de empezar a priorizar este principio en nuestra vida y fortalecer esa creencia y ese darnos cuenta de que esto es verdad, es practicar las visualizaciones, es practicar el mindfulness, estar pendientes de nuestra propia mente y obviamente meditar. Y otra forma muy, muy fuerte para darnos cuenta de todo esto es volvernos lúcidos en los sueños. Voy a dejar acá un video como enganchado a esta parte donde les explico cómo ser lúcidos en los sueños y mi experiencia con los sueños lúcidos. Esto es súper importante para darnos cuenta de este tema y de este principio de la mentalidad. Vamos a pasar ya al segundo principio, que es el principio de la correspondencia. Este principio me encanta, es súper importante también y es como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba, como es adentro, es afuera y como es afuera, es adentro. Cuando yo entendí este principio, digamos que mi vida cambió mucho y me sirvió mucho para aprender de mí y para aprender del exterior. Y acá es donde empezamos ya a hablar de la fractalidad. Vamos a explorar este principio primero desde lo exterior y como es de fácil verlo en, por ejemplo, si ustedes ven las formaciones de las vías lácteas, de las galaxias o pues de la Vía Láctea que es la nuestra supuestamente, de las galaxias y después ven una concha y ven que tienen todos estos fractales que son tan parecidos o como se ven las venas de las hojas y las venas del cuerpo humano como digamos están las raíces abajo de las plantas y después las ramas arriba. Digamos también otra forma de ver esto es con las luciérnagas y después ver la noche arriba y ver la luna y ver las estrellas, como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Em, También otra es, por ejemplo, ver las olas y después ver las nubes o el cielo. El mar y el cielo tienen bastante similitud también, pero esto no es solo en lo físico o en lo que podemos ver, es en todo este tema, digamos, de las jerarquías. Esto ya es un tema más profundo y como les dije acá no voy a profundizar mucho, pero si nosotros vemos que acá en la Tierra existen jerarquías, eso también existe en los planos superiores. Si acá existe caos, eso también existe arriba. Si acá existe la paz, eso también existe en los planos superiores. Otra forma, lo mismo con el orden. Otra forma de ver esto es con la astrología. Si alguno de ustedes cree en la astrología o usa la astrología, el tarot, nosotros observando los planos superiores, observando el cielo, observando los astros, podemos ver qué va a pasar acá en la tierra, podemos ver qué va a pasar en nuestras vidas. Entonces, este principio, el hermetismo
es como fue el principio de, no me atrevería a decir que fue el principio de la astrología, no sé qué fue primero, sí sé que fue el principio que la alquimia, pero todas estas disciplinas y todos estos conocimientos están bastante conectados. Como este es un tema un poco denso, quiero tener acá unas anotaciones para que no se me pasen cosas. Y aquí ya podemos empezar a hablar del microcosmos y del macrocosmos, ¿no? El macro es lo de afuera y el micro es lo de adentro. Em, y algo que nos sirve mucho este principio, y se los decía al principio con esta frase que dijo Hermes, es que si nosotros dominamos el microcosmos, podremos dominar el macrocosmos. En el hermetismo y en la alquimia se habla de personajes que logran dominar todo lo externo, ¿no? Entonces que pueden crear o terminar tormentas o terremotos o teletransportarse. Yo creo que estos personajes sí de pronto existen o han existido, solo que obviamente no lo hacen públicamente. He conocido por ahí unas historias acá en Colombia de chamanes que pueden crear tormentas o que pueden parar tormentas y está documentado. Yo creo que esto también se dice como unas pequeñas trampas para los principiantes que se pierdan y eso pasa también en la alquimia, ponen esta trampa de decir vamos a enseñarte a transformar el plomo en oro y se pueden perder los principiantes en esto o tú puedes perderte creyendo que vas a poder crear tormentas o crear terremotos o algo así. Yo lo que recomiendo es que esto sea anecdótico y sea y sí puede ser verdad, pero que no se centren hacia eso, obviamente, sino que se entiende también como algo muy exagerado para darse cuenta de esto. Y es que si aprendemos a dominar nuestro microcosmos, ¿y qué es nuestro microcosmos? Nuestras emociones, nuestros pensamientos, acá volvemos y van a darse cuenta cómo todos estos principios están súper conectados. Pero acá volvemos a la mentalidad, al principio de la mentalidad. Entonces, si nosotros dominamos el micro, podemos dominar el macro. ¿Y qué es esto? Si dominamos nuestra mente y si dominamos nuestras emociones, podemos crear una vida exterior como lo queramos. En cambio, si eso nos domina, pues asimismo lo exterior nos va a dominar. Esto lo podemos ver, digamos el de cómo es adentro es afuera y cómo es afuera es adentro, lo podemos ver como con las ciudades, si la ciudad es caótica, cómo las personas también tienen vidas caóticas y viceversa, cómo ciudadanos caóticos van a crear una vida caótica y al mismo tiempo uno se puede dar cuenta como, digamos, las personas que viven en la ciudad, como cuando se van a la naturaleza el ambiente exterior los transforma también, se conectan y eso se ve. Em, está bastante conectado todo, entonces si la ciudad está caótica y enferma, la persona se enferma y viceversa. También podemos ver cómo cuando hay una mente estresada, una mente enferma, esto se va a ver reflejado en un cuerpo enfermo y en una persona enferma. Otra forma de verlo es en el espacio. Y este es también ya un experimento que pueden hacer y una forma de verlo muy claramente. Y eso me pasó hoy cuando estabas empezando a desarrollar esta pequeña guía que tengo para este video. Y es que no pude empezar hasta que no ordené mi cuarto totalmente y mi estudio. Entonces, hagan esta prueba, dense cuenta si se están sintiendo estresados, si se están sintiendo como caóticos mentalmente, que falta algo, que no pueden hacer cosas, ordenen su cuarto, ordenen su espacio, ordenen su casa y se van a dar cuenta cómo cómo esto influye tanto en uno, cómo un espacio desordenado se puede ver reflejado en una mente desordenada. Como también, digamos, si ustedes se están sintiendo muy cargados mentalmente, tal vez un día largo, un día estresado, estresante,
en el que se sintieron estresados, como una ducha y bañarse todo el cuerpo puede verse reflejado en mayor tranquilidad o limpieza mental. Estos principios se están viendo todo el tiempo, como por ejemplo un día lluvioso afuera puede influir en nosotros internamente y en nuestras emociones y hacernos sentir un poco más tranquilos o un poco más melancólicos o un poco más tristes y como un día bastante soleado nos puede hacer sentir mucho más activos y de querer hacer cosas. También se puede ver cuando hay una persona que está muy estresada o una persona que es muy conflictiva o una persona enferma, cómo sus mascotas se enferman, cómo sus plantas se mueren, cómo cuando hay papás que pelean mucho los hijos obviamente también lo van a hacer. Hay muchos ejemplos, de nuevo, no voy a entrar tanto en profundidad, creo que con esto ya puede quedar claro y puede quedar claro cómo entender este principio nos puede ayudar mucho a tener una mejor vida. Un caso que se puede ver realmente de esto es con, con la medicina psicosomática y de cómo hay muchos doctores que ya se están dando cuenta de cómo las emociones crean la enfermedad en el cuerpo y también con estos experimentos que hacen de las medicinas placebo. Acá podemos ver muchos principios, incluido el del mentalismo y cómo solo con pensar que ya nos estamos curando ya se puede ver reflejado esto en el cuerpo. Vamos a pasar ahora al tercer principio y este es el principio de la vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Esto lo podemos ver de muchas formas también, con la música, con el calor, con nuestro corazón, como todo tiene una vibración. Los sueños, la materia también está vibrando. Si ustedes ven también de nuevo con la física cuántica, como todo está compuesto por estas micro partículas que cuando ya ven lo micro se dan cuenta que adentro ahí es puro vacío. Ahí volvemos al mentalismo. También voy a dejar acá un video relacionado sobre la vacuidad, que es un tema bastante interesante. Esto es un poco más light que la vacuidad. Pero cuando ustedes investigan un poco sobre física cuántica, se dan cuenta de que todo está vibrando, todo está moviéndose, todo son partículas que surgen y desaparecen, hasta una piedra, todo, hasta esta mesa, todo está vibrando, el ronroneo de un gato, ¿sí? Los pensamientos tienen vibración y esa vibración lo afecta a todo. Si ustedes tienen pensamientos positivos, esa vibración va a crear que el todo alrededor sea positivo y igualmente si se encasillan o tienen pensamientos y emociones negativas, eso va a afectar todo lo exterior. Las emociones tienen vibración y hay emociones de vibración alta y hay emociones de vibración alta y hay emociones de vibración baja. Ejemplos de vibraciones de emociones de vibración alta son el amor, la paz, la tranquilidad, la autenticidad, la gratitud. Estas emociones van a crear una vibración bastante armoniosa y alta y eso obviamente afecta. Y vibraciones y emociones bajas podrían ser el odio, el resentimiento, el miedo, la duda, la ansiedad, el estrés. Hay un experimento muy interesante, a mí me encantó cuando lo descubrí y cada vez que lo pienso, quedo como wow. Y es este experimento que hicieron en Japón. El experimento se llama el experimento de Masaru Emoto con cristales de agua. Y esta persona lo que hacía es que cogía agua de diferentes fuentes hídricas, por ejemplo, cogía un agua del río Sena y cogía otra agua de una montaña en Japón totalmente cristalina y las congelaba para formar cristales y veía cómo cada,
cada muestra que hacía de diferentes fuentes de agua, creaban cristales totalmente diferentes. Y los cristales que salían de fuentes puras y limpias eran súper armoniosos, y los cristales que salían de fuentes contaminadas salían súper desordenados. Este experimento lo empezaron a llevar a otros niveles y digamos a ciertas muestras de agua le ponían música clásica, música armoniosa, y a otras metal fuerte o música mucho más fuerte, y miraban los cristales y también la formación era totalmente diferente. Ya lo llevaron a otro nivel y le ponían palabras, entonces ponían las muestras de agua y a una le ponían, por ejemplo, amor y a la otra guerra. Miraban, los cristalizaban y miraban la formación, y la del amor obviamente era súper armoniosa y súper linda, y la de la guerra era súper caótica. Este tema del agua es muy chévere, me gustaría profundizar más en el futuro porque he visto gente que muestra la memoria del agua y digamos les ponen también palabras y muestran, los congelan las muestras de agua y muestran las figuras que forman. Es súper interesante este tema de la vibración que puede tener obviamente el agua. Esto también lo podemos ver, por ejemplo, cuando hay una persona que tiene estas emociones de vibración alta, como los animales se le acercan, los niños, las plantas están bien de esa persona y viceversa. Hay una forma de observarlo muy claramente y es, yo creo que todos hemos vivido estas experiencias en las que llegamos, por ejemplo, a una habitación donde hubo una pelea reciente y así no estén peleando en el momento, uno dice como que, uy, se está sintiendo la vibra como fuerte, se está sintiendo la energía fuerte. Espacios donde hubo también asesinatos o violencia se quedan cargados, esas vibraciones son bastante fuertes, entonces todo tiene vibración nada más. Yo creo que como están viendo este video en este momento a través del internet, son estas ondas, ¿no? Que no las vemos, pero que están llegando y transmitiendo esta información hasta ustedes. No creemos en energía o en vibración, pero pues estamos utilizándola en este momento, como no nos vamos a dar cuenta, ¿no? También eso es forma de verlo como en las emociones. Una forma de verlo ya en lo físico es quédense viendo por varios minutos fijamente una pared y se van a empezar a dar cuenta de cierto movimiento. O quédense viendo fijamente frente al espejo su cara durante varios minutos fijamente y se van a dar cuenta de cosas interesantes y de cómo es todo está vibrando. También lo pueden ver, em, eso lo hicimos que intuitivamente con unos amigos acá en mi casa, hay unos bordes de metal donde se estanca el agua. Entonces empezábamos a pegarle golpes así y se formaban ondas y cambiábamos la velocidad o la fuerza y las ondas cambiaban y se veía súper claro este tema de la vibración. También lo pueden y se pueden dar cuenta de esto escuchando música que les guste y van a darse cuenta cómo su estado de ánimo cambia. Lo dije al principio, la música es pura vibración y claro que crea efectos, por eso también tengan cuidado con la música que escuchan, tengan cuidado con lo que escuchan. Eso tiene vibración y eso los afecta directamente. Otra forma de verlo es eviten y cómo estos principios nos sirve tanto entenderlos para mejorar nuestra vida, es que eviten ver noticias. Y iba a decir que noticias negativas, pero es que hoy en día todas son negativas. Es como si ustedes dejan de ver noticias, se van a dar cuenta cómo mejora drásticamente su estado de ánimo, su vida. Ustedes ya empiezan de fijarse y de crear su vida alrededor de eso que les dice, esto está mal, todo está mal. Ustedes se quitan eso y su vibración va a cambiar. Ustedes ya no están alimentándose de esa vibración negativa que se crea en todas estas noticias. Eh, um, Otra forma y otro experimento que pueden hacer es examinen diariamente y con cuidado qué tal estuvo su día. Y fíjense en qué pensamientos tuvieron ese día y en cómo esos pensamientos son los que están creando ese día.
y pues por correspondencia también ese día puede influir en sus pensamientos. Pero aquí es donde viene lo lindo del hermetismo y de la alquimia. Ustedes conociendo todas estas leyes ya no van a ser víctimas del péndulo, ya no van a ser víctimas del movimiento y de que lo exterior entonces el día estuvo gris, entonces yo estoy gris, entonces me dijeron esto, entonces yo me puse así, ya dejan de ser víctimas de esto externo y empiezan a ser alquimia mental y ustedes empiezan a transformar una cosa en otra y empiezan a hacer un trabajo constante en el que ya no se dejan dominar de eso y ustedes incluso tienen dominio sobre el micro y sobre el macro, dominio sobre ustedes y conociendo cómo funcionan estas leyes, ya no van a ser unas víctimas, unas hojas que se las lleva el viento, no, ustedes ya van a tener mucho más poder y transformación interna y externa. Vamos a pasar a otro principio y es el principio, el cuarto principio, que es el principio de la polaridad. Todo es doble, todo tiene su opuesto. Este también es súper importante y es para mí es uno de los más fáciles de entender. Es bastante sencillo de entender en realidad. Vamos a hacerlo con la temperatura, que es como yo creo que es de los más directos para entender y es con el frío y el calor. ¿Cuándo uno deja de ser el otro? ¿Cuándo deja de ser frío? ¿Cuándo empieza a ser calor? Este tema de que todo tiene su doble y la polaridad es súper, súper importante. Yo tengo también un capítulo que lo voy a dejar acá completo, hablando sobre la no dualidad, que es como ya lo que viene después de la dualidad. En este principio se habla de la dualidad. Tampoco de nuevo no voy a entrar mucho en detalle, pero si quieren entrar mucho más en detalle sobre esto, vean ese capítulo que tengo sobre la no dualidad porque se entiende mucho mejor cuál es la importancia y qué es lo fuerte y lo importante de entender esto, este principio. Está el frío, está el calor, está el día y la noche. Ahorita estamos próximos al atardecer, que es ese momento intermedio entre el día y la noche, pero todos hacen, esas dos cosas hacen parte de un ciclo de luz, ¿no? El yin, el yang, adentro, afuera, lejos y cerca, que es lejos y que es cerca, todo se mueve entre esta polaridad. Ahorita vamos a pasar después al principio del ritmo y es que todo se está moviendo. Entonces dentro de, porque recuerden que todos estos principios están conectados. Entonces dentro de la polaridad, que es la más básica, es el positivo y el negativo, hay un ritmo y la vida externa, el macrocosmos, pero también el micro, están en un ritmo constante. Ahorita vamos a pasar al ritmo, me estoy adelantando un poco, pero se conecta muy bien con la polaridad. Se está moviendo entre el lado y el otro, entre entonces el bien y el mal, entre el estoy bien y el estoy mal. Pero el estoy bien y el estoy mal son exactamente lo mismo. Entonces nosotros con la alquimia y con el hermetismo podemos irnos de un polo al otro conscientemente y no nos dejamos arrastrar por ese péndulo y por ese movimiento. Entonces estamos súper bien, súper contentos y ay no, después estamos súper tristes y súper mal y creemos que es que la vida es así, pero después no, está todo bien. Estamos arrastrándonos ahí. Conocer esto nos sirve a dejar de llevarnos hacia esas dos polaridades, arriba y abajo, ¿no? Digamos que si tú estás en una casa de varios niveles, si estás en una casa de 5 pisos, entonces depende en el piso en el que estés, que es arriba y que es abajo. Y si estabas en el primer piso, dices, no, pues arriba es el segundo, ¿no? Abajo no hay nada. Te pasas al segundo y ya, digamos, te pasas al tercero y ya lo que en el primero era arriba, que es el segundo, en el tercero ya se convierte abajo, ¿sí? Es como que todo se está moviendo entre esta polaridad, la polaridad de la luz y la oscuridad. Estas son exteriores, pero es que todo es lo mismo. Hay una bastante también fácil de verla y es la polaridad del amor y odio. ¿Cómo?
sobre todo con las relaciones amorosas o de cualquier tipo, cómo es de fácil que se transforme el amor en odio. Y cómo conocer esto nos puede servir para dejar de generar estas vibraciones que nos alteran a nosotros y a nuestro alrededor, como el odio, y cómo conociendo el principio de la polaridad podemos transformar este odio en amor. ¿Cómo? Si estamos en un momento odiando a alguien porque terminamos por X o Y razón, nosotros podemos acordarnos de momentos amorosos y transformar eso en amor. Si lo queremos hacer, es nuestra decisión. Otra polaridad es el éxito y el fracaso. El éxito y el fracaso son exactamente lo mismo. Pero cuando ignoramos esto, entonces si estamos pasando, porque acá ahorita vamos a volver al ritmo, pero si estamos pasando por un momento de fracaso, creemos que no, ¿por qué? Pero el fracaso es lo que nos lleva al éxito y siempre del éxito va a ir el fracaso. Este es el principio de la polaridad. Para darnos cuenta de este principio de una mejor manera, yo les recomiendo que siempre que estén pasando por algo o que estén viendo algo, piensen cuál es su otra polaridad y miren cómo se pueden mover a eso o cuál es su contrario y se van a dar cuenta que está en absolutamente todo. Masculino, femenino, obviamente, este es otro principio, otra ley que es la degeneración, que vamos a hablar ahorita sobre eso. Y nos va a servir mucho este principio de la polaridad, ya poniéndolo en algo práctico, cuando estemos encasillados en una emoción o en un momento negativo, busquemos qué es lo positivo que puede haber y empecemos a irnos hacia ese lado por si no queremos estar pasando por esto maluco, ¿sí? Es como aprender a movernos, como fijándonos y analizando cuál es su contraparte, cuál es su otra polaridad. Em, Esto también lo podemos ver, por ejemplo, cuando se termina una relación y nosotros creemos como no, es lo peor, pero entonces eso después da paso a conocer a una persona que en ese momento va a conectar mucho mejor con nosotros o también se ve mucho con personas que las despiden y dicen, no, pero ¿por qué me echaron? Pero después se dan cuenta que después pudieron encontrar un mucho mejor trabajo o empezaron un emprendimiento o lo que sea, ¿sí? Darse cuenta de este principio nos va a servir mucho para aceptar muchas cosas en la vida y no sufrir tanto y obviamente como todo se está moviendo en este ritmo, va a haber un momento en el que lo vamos a sentir, pero ya entendiendo que solo es un momento y que podemos transformarlo, va a ser mucho más llevable cualquier situación en la vida y no nos van a dominar tan fácil todos estos factores externos. Y bueno, ya que está tan conectado, vamos a pasar al quinto principio, que es el principio del ritmo. Todo asciende y todo desciende. Todo fluye y refluye. Todo lo que sube, baja. Este también es muy fácil de ver. Se puede ver así gráficamente con los péndulos, ¿no? Cómo suben y cómo bajan. Con las olas, como las olas suben y después estallan. La gravedad. Una forma muy fácil de verla es también con la bolsa de valores. No sé si alguna vez han visto una gráfica, ese es como se convirtió en un hobby mío por esto mismo, porque me gusta ver cómo esto se ve reflejado en todo. Y si ustedes ven, no hay nunca un crecimiento eterno. Siempre en la bolsa, en las acciones, en la economía, sube y baja, sube y baja. Si baja, sube. Siempre todo es así, nada es eternamente hacia un lado y entender esto es clave, o sea, es súper importante. Si no, vamos a sufrir muchísimo si nosotros no entendemos este principio y no lo vemos en acción constante, en los negocios, por ejemplo, en nuestro día a día, en nuestra vida, entender que todo está con un ritmo, ¿sí? Si el negocio en un momento vende y después baja, tan, nuestro día. Hay momentos en los que estamos súper motivados y súper contentos y hay momentos en los que bajamos y estamos más tranquilos. En nuestra vida hay días que estamos como con toda y hay días en los que no. Entender esto
es súper clave y súper importante. ¿Para qué? Para aprovechar eso y no para todo lo contrario. Por ejemplo, en nuestro día a día, estamos pasando, tuvimos una mañana, y eso es este arte de conocerse a uno mismo, tuvimos una mañana súper motivada, nos damos cuenta que en la tarde estamos mucho más cansados, sin tanto ánimo, entonces ya entendiendo esto, lo aprovechamos, decimos cuando estamos en este estado ya más abajo, más en una polaridad negativa, entonces, ay, venga, mango, súbase. Cuando, cuando estamos ya en esta polaridad negativa, pues la aceptamos y lo que hacemos es descansar, ¿sí? La gente que ignora esto, y es bastante en realidad, es esta gente de que siempre da tu 100% todos los días al gimnasio, no importa si no tengas ánimo, hazlo. ¿Qué pasa con este tipo de personas y conseguir este tipo de prácticas? Burnout. Va a haber un momento en el que van a caer porque es que eso es lo importante de aprender hermetismo y aprender alquimia. Estamos con el principio del ritmo, entonces si nosotros no respetamos ese ritmo e intentamos irnos siempre hacia un lado por fuerza, porque estos son leyes, ¿sí? Estos son principios básicos de cómo funciona el ser humano y cómo funciona todo. Si nosotros no sabemos de estas leyes y no las respetamos, pues por obligación el péndulo nos va a llevar mucho más bruscos hacia el otro lado. Entonces, estas personas que todos los días al gimnasio, cada 8 días o más de cada semana o más seguido están yendo a fiestas y con estos ritmos así que no paran, ¿qué pasa? Una enfermedad, ¿qué pasa? Alguna situación los va a llevar a que descansen obligatoriamente o incluso mueren antes. Es como que el péndulo siempre te va a llevar hacia allá y nosotros conocer estas leyes ya no nos vamos a dejar que hayan golpes tan duros ni que hayan movimientos del péndulo tan fuertes. Nosotros mismos vamos a controlar eso y a manejar eso y tener una vida mucho más equilibrada y mucho más balanceada. Por eso se habla en todo esto, en todos estos campos sobre el balance. En el budismo, el camino medio, tener una vida balanceada, tener una vida equilibrada. Es como estos que andan en estas cuerdas haciendo malabares y balances. Es ese arte de saber mantenernos balanceados en la mitad y no irnos hacia ninguno de los extremos. Lo mismo las personas que, ay, que mucha felicidad, te va a llevar hacia un lado, ¿sí? Es como que conocer esto nos sirve mucho para eso. Si estamos pasando por momentos de la vida tal vez muy felices, muy plenos, de mucho placer, de mucha satisfacción, el hermetista y el alquimista voluntariamente va a crear un poco de dolor y va a crear un poco de sufrimiento, un poco de incomodidad, para que la vida no te la dé sin que tú sepas, tú lo controlas. Eso yo lo hacía mucho antes y tengo que volver con los tatuajes. Era yo mismo decidir cuánto dolor y en qué partes y cuando yo quisiera, y eso me permitía poder disfrutar de mucho más cosas sin que me pasaran estos movimientos tan bruscos del péndulo que pueden pasar. Entonces, saber esto literalmente puede salvar vidas o puede prevenir de que nos pasen cosas bastante fuertes si nosotros no entendemos este principio. Entonces, se puede ver en esto, se puede ver con las estaciones, obviamente. Acá en Colombia que no hay estaciones lo podemos ver con las temporadas de lluvia y con las temporadas secas, como es de importante este ritmo y este balance para la vida. Pues la gravedad que ya lo había dicho, se puede ver en las relaciones, como tiene momentos de conexión y de desconexión, como momentos de que uno quiere estar con el otro, quiere estar más solo. Con las empresas les había dicho, como tiene sus subidas y luego sus bajadas. Entonces, para que se den mejor cuenta de esto, pues con lo que hayamos hablado, de lo que les recomendaba de mirar un gráfico de la bolsa de valores para que lo vean gráficamente cómo se ve.
También analizando su día, estoy en un punto alto, aprovechémoslo, estoy en un punto bajo, relajémonos, aprovechémoslos también, aprovechemos todo. Y mira en tu vida también esos momentos que has tenido de subida, esos momentos que has tenido de bajada, y mira como nada permanece, como ese flujo y ese ritmo te vuelve a llevar hacia el otro lado. Em, entender este principio nos va a servir mucho para no ser víctimas de la negación, del sufrimiento que se puede causar cuando uno rechaza algo, ¿por qué me está pasando esto? Entenderlo nos va a servir mucho para esto. Vamos a transformar, vamos a hacer alquimia, cambiar de una emoción negativa como el rechazo a una positiva como la apertura y la aceptación. Entonces acá entra la vibración de nuevo. Em, También saber, y esto está relacionado también el ritmo con la salud y la enfermedad, y entender que es obligatorio que hayan estos cambios. Entonces, si estamos pasando por la enfermedad, aceptarla también nos va a ayudar a curarnos más rápido y a valorar más también cuando no estamos enfermos. Nos sirve mucho, en resumen, a no negar lo negativo o a no negar lo malo, porque en realidad no existe nada negativo. Lo vimos en la polaridad. Sí existe, pero no, porque todo depende. Todo depende del sujeto que está calificando. Entonces no son definitivas ni son reales. Bueno, como les dije, no voy a profundizar mucho tampoco en esto. Voy a pasar ya al próximo principio, que es el principio de la causa y efecto. Este es el sexto, la sexta ley o el sexto principio, principio de causa y efecto. Nada ocurre por casualidad. Todo efecto tiene su causa y toda causa tiene su efecto. Este también es bastante claro y bastante obvio, ¿no? Se puede ver con el efecto dominó, cuando se empuja un dominó y todos los demás caen. Otra analogía para entenderlo es las semillas y cómo lo que uno siembra se va a convertir, obviamente, en eso. Es decir, no puedes sembrar una naranja y esperar que te salgan manzanas. Todo, todo efecto tiene su causa, es con la cosecha. Entonces esto reflejado en nuestra vida y ya si quieren entrar mucho más en detalle en este tema de la causa y el efecto, que en el budismo también se ve como el karma, voy a dejar un video relacionado acá en donde entro mucho más en detalle en esto. Es un video chévere, tiene una investigación importante relacionada sobre todo con el budismo, pero habla exactamente de esto mismo, de la causa y el efecto. Entonces, esto lo podemos ver también muy fácil, como tú tiras una piedra al agua y obviamente esa es la causa y el efecto es que se crea una vibración, acá se vuelve y se relaciona lo de la vibración. O en nuestra vida, si hacemos ejercicio, obviamente en un tiempo se va a ver reflejado. ¿Cuál es el efecto? Digamos, tener más músculos o tener mayor resistencia o salud. Y la causa fue el ejercicio. Alimentación. Si estamos más delgados o si estamos más gordos, ¿cuál fue? Esa es la causa, ese fue el efecto. ¿Cuál fue la causa? Pues lo que comimos. Mentalmente, si nosotros estamos todo el tiempo alimentando nuestra mente de noticias negativas, juntándonos con gente así, TikToks, Reels todo el día, voces infinitas ahí, esa es la causa. ¿Cuál es el efecto? Pues una mente totalmente intranquila, parlanchina, hablando, sin enfoque. En cambio, si meditamos, si practicamos mindfulness, ¿cuál va a ser el efecto de esa causa? Pues una mente tranquila, una mente en paz. Entender este principio de causa y efecto también es súper clave. Una forma muy clara de verlas con el cambio climático, con la crisis que está habiendo ambiental. ¿Qué más esperamos si esto fue lo que hicimos? Eso simplemente es el efecto de la causa. Con la crianza, ¿no? También una forma fácil de verlas con los computadores o con los videojuegos. Oprimes un botón, el personaje hace eso o causas eso. Es muy fácil de verlo en realidad. Eh, un ejercicio chévere con este principio es miren efectos en su vida.
Es decir, me siento cansado al otro día. ¿Cuál puede ser la causa? Pues tal vez te estás durmiendo muy tarde, tal vez no estás durmiendo lo suficiente, estás viendo luz azul hasta muy tarde. Encuentra con el efecto cuál fue la causa. Hagan eso con lo que quieran, ¿sí? Con lo que quieran cambiar, con lo que no les guste o con lo que les guste también. Digamos, si están pasando por un sobrepeso, miren cuál es la causa. Si están solos y no quieren y no están contentos con esa situación, miren cuál fue la causa. Busquen constantemente cuál es la causa que creó ese efecto. Y viceversa. Es un ejercicio chévere ver cómo todo eso va creando nuestra vida a la final. Bueno, yo creo que voy a dejar así este principio. Creo que es bastante autoexplicativo y claro. Y vamos a pasar al último principio, al séptimo, que es el principio de generación. Y es que todo tiene una parte masculina y femenina. Este principio también es súper importante e interesante. Podemos ver cómo la negación de este principio o el no conocer este principio está causando actualmente esta crisis que existe sobre feminismo, masculinidad tóxica, el patriarcado, em, todo el tema de género, violencia de género. No entender bien este principio es también causa muchos problemas y también no nos va a permitir que creemos, porque este principio es clave para crear. ¿Qué más obvio y qué más claro que un bebé o la vida? La vida siempre requiere de lo masculino y de lo femenino. Una vida solo nace cuando están estas dos partes. Con las ideas, con los negocios, con este video, con esto que está pasando en este momento que es una creación. Para hacer esto, yo tuve que tener en cuenta mi femenino, que es más creativo, más de inspiración, pero también mi masculino, más de sentarme, hacerlo, organizarlo y crearlo, sacarlo. Con las plantas, digamos, el principio femenino es la tierra y lo pasivo, y el masculino es la semilla y lo más activo, lo que se mueve. Digamos, en las relaciones gays, siempre debe haber un rol pasivo y un rol activo, un rol masculino y un rol femenino. O si no, no funcionan y pregúntenle o si ustedes lo son o lo saben. No puede haber una relación entre dos activos o entre dos pasivos, no puede haber, siempre tiene que haber también de nuevo esta dualidad y este principio generacional para que funcione. Em, Esto lo podemos ver en las empresas también, como en una empresa o en cualquier emprendimiento se requiere de la idea, de la imaginación, de la inspiración, de la creatividad, pero también de la acción, ¿sí? Si no, no estaría ahí, no diría solo acción, solo masculino, sin la parte femenina tampoco va a crear nada. Es muy importante de nuevo, acá volvemos al balancear estas dos cosas. Em, Sí, acá está masculino es más acción y femenino es más receptividad. En nuestra propia vida, cuando nos vamos mucho hacia algún extremo, ahí es donde se crea este desbalance y ahí es donde no funcionan las cosas. Entonces, entender todas estas leyes es, y lo repito, súper importante para poder crear nuestra vida, para poder crear ideas, para poder tener una buena vida, para poder dominar nuestro microcosmos y para poder dominar el macrocosmos. Yo creo que como un primer capítulo sobre este tema, sobre el hermetismo, está bien hasta ahorita. Hablé lo que quería decir, sobre todo concentrando en estos principios. Y de nuevo la invitación para que por favor comenten si quieren saber más de esto, para poder entrar mucho más en detalle en cada uno de estos principios. Muchas gracias a los que se quedaron hasta acá, muchas gracias a los que se han suscrito y a los que llevan un tiempo ya escuchándome y nos vemos en un próximo capítulo. Chao.